Bienvenidos al primer videito del canal. Este de hecho no es el primer video que estoy filmando, pero sí va a ser el primero que voy a colocar en el canal porque quiero hablar de aspectos básicos. Vamos a aprender música un poquitito de cero. Y yo voy a empezar a contarles un poquito el significado de algunas palabras que necesito que aprendan para que nos entendamos cuando vayan viendo mis videos y yo diga a tempo, diga creyendo y cosas así, ustedes digan, ¿de qué está hablando este muchacho? Entonces, lo primero que voy a contarles es que la música tiene distintos ejes cuando hablamos de expresión, ¿ok? La expresión es aquello que le da condimentito a la música, que hace que no sea aburrida. Entonces, si ustedes van a cantar o van a tocar algún instrumento, es muy importante que entiendan de qué va esto de la expresión, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es la dinámica. ¿Qué es la dinámica en la música? Bueno, la dinámica de la música hace referencia a la intensidad del sonido. Una canción sin dinámica es como unos fideos sin sal, ¿ok? Si ustedes tienen la intención de que esa canción por algún motivo sea así, sea digamos, poco expresiva, en buena hora. Si hay un argumento detrás de eso, en buena hora. Pero normalmente la mayoría de la música tiene que tener condimentito. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a cantar Yesterday, podría decir, bueno, arrancamos suave y voy plasmando un crescendo o creciendo. Voy subiendo progresivamente con el volumen. ¿Cómo va a sonar esto? Yesterday, all my troubles seem so far away. Decreciendo. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. He jugado un poquito con el volumen de mi voz. He arrancado suave y he ido subiendo el volumen, ¿ok? He arrancado piano, pianísimo, suave, fuerte, fortísimo, ¿ok? No importa si ustedes lo dicen en español o en inglés. Normalmente las partituras, la gran mayoría están en italiano, entonces es muy común que diga mezzo forte, da capo, que es del principio, da capo a fine. Son palabras muy comunes para cualquier músico de conservatorio, porque, digamos, es parte del habla cotidiana dentro de los boxes y de las clases. Pero mientras esto sea pragmático, ustedes sepan que fuerte, da igual. Muy bien. Entonces, les reitero, saber los acordes de una canción, saberse la letrita, son los elementos básicos para decir me sé la canción. Digamos, ahí arranca. Sin esos elementos obviamente no pueden hacer nada, pero sería como decir, bueno, yo soy un gran asador, miren la carne que compré y los carbones que compré. Y hay que ver el punto de cocción de la comida, el fuego, si le pones sal, le pones pimienta, le echas un poquito de vinagre. Bueno, entonces, recuerden, la dinámica le va a dar condimento a su música y tiene que ver con ir jugando un poquito con el volumen. Creyendo es ir subiendo el volumen paulatinamente. Suave. Más. Ok, la idea sería que ustedes de ahora en más empiecen a estar en control de su expresión. Tempo. A tempo, cantante, vamos, siga el tempo. Está fuera de tempo. ¿Qué pasa con eso? ¿Alguno sabe qué es el tempo? Miren, hay algo que sabemos hacer mucho, que es mover nuestra cabeza cuando escuchamos música. Uno normalmente tiende a seguir el tempo con la cabeza. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora bien, cantar a tempo sería seguir el pulso y cantar fuera de tempo sería no poder seguir el pulso. A tempo. Yesterday, all my troubles seem so far away. Fuera de tempo. Voy a empezar a quedarme en el tempo, por ejemplo. Esto va a decir así. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as... Algunos de ustedes se han dado cuenta que estoy fuera de tempo, que estoy tarde. Buena hora, tienen buen oído.
Algunos de ustedes no se dieron cuenta, dicen Luis, es lo mismo. Bueno, hay un problema de audio perceptiva que se soluciona. Necesito que hagan esta diferenciación en términos de audio perceptiva. Normalmente la persona con problemas de audio perceptiva es aquella que no se logra dar cuenta. Si yo ahora voy a cantar una nota, no, supongamos que se me va la nota, desafino. El problema normalmente no sería de audio perceptiva, el diagnóstico correcto sería un problema técnico. En tanto y cuanto yo me dé cuenta y diga, desafiné. Bueno, hay que ver por qué no estoy logrando esta coordinación de tensión muscular, de todos estos aspectos que convergen para que yo pueda afinar una nota en particular. Entonces es una cuestión técnica. Ahora, si yo digo, a ver, voy a cantar esta nota. Estoy cantando un semitono arriba y digo, no, es la misma. Son la misma nota. Bueno, hay un problema de audio perceptiva. Eso se trabaja, el oído armónico, el oído rítmico, el oído melódico. Pero entonces, no es una persona, digamos, desafinada aquella que necesariamente desafina, sino aquella que desafina y no se da cuenta que desafina. Ahí hablamos de una persona con un problema auditivo. Tranquilos todos ustedes que puedan tener un problema auditivo, esto se puede mejorar. La realidad es que no todos mejoran lo mismo, no todos mejoran igual de rápido. Y sí, hay distintos niveles de audio perceptivas con los que uno ya viene un poquito. A mí me sucede que yo soy muy malo bailando, por ejemplo, pocas veces he ido en boliche, no soy un chico de muchos boliches, y escucho el tempo de la música, y me doy cuenta cuando intento bailar que no hay caso, me quedo y digo, pero pará, si lo estoy contando bien, claro, pero mi cuerpo motrizmente no es capaz de llevar el tempo, por falta de práctica, rigidez, no sé, algún profesor de danza lo sabrá explicar mejor que yo, pero hay una cuestión motriz, donde una parte es lo que entiendo, y otra parte es que mi herramienta sea capaz de reproducir esto. Técnica. Entonces ustedes con un buen oído y con técnica van a tener mejor afinación, van a tener mejor tempo y van a poder estar en control de la música y no simplemente cantar o tocar como les sale. ¿Ok? Entonces, básicamente esto sucede con el tempo. Por ahí, expresiones que puedo llegar a utilizar es un retardando o un acelerando. Bueno, un retardando es muy común encontrarlo, por ejemplo, en el final de una oración, de una frase. Y esto diría algo así, por ejemplo, cuando está terminando Yesterday puedo decir Oh, I believe in yesterday. Y voy generando suspenso, ¿eh? Como decirle, no saben lo que me pasó. Antes de grabar este video, bueno, todos estos suspensos que estoy haciendo le dan condimentito, ¿ok? Lo complicado a veces es encontrar el equilibrio. ¿Cuánto suspenso voy a darle a mi oración, a mi frase, a mi diálogo? En función de la consecuencia que va a haber, o sea, lo que voy a contar. Entonces, este histeriqueo armónico o de tempo que se genera entre los acordes y la música tienen que tener recompensa. Y este suspenso que se genera en el medio, este conflicto que generamos cuando colocamos suspenso, tiene que justificar lo que viene después. Si no es como, mirá lo que te voy a dar, tengo alto regalo, no sabés lo que te compré para tu cumpleaños y te regalo una banana. Traten de equilibrar, el arte va a ser una permanente búsqueda del equilibrio. Que su plato no tenga sal de más, no tenga condimento de más. A algunos les gustará con menos condimento, a algunos les gustará sin sal. Entonces ese es un terreno subjetivo donde nadie les puede decir en términos de expresión esto está bien o esto está mal. Sí puedo ser académicamente correcto y decirle esto está fuera de tempo, muchacho. Esto está desafinado, como pasa mucho cuando escucho música contemporánea, los hits contemporáneos. Ya voy a hacer un video sobre esto, donde te guste o no te guste, esto está desafinado. Esto, muchas cosas que puedo decir. Eso lo voy a dejar para otro videito, pero he hecho esta frase de que la música ha tendido a ir simplificándose con el tiempo. Lo que escuchamos, un hit promedio ahora, es 10 veces más sencillo que un hit de los años 90. Esta decadencia arranca a partir del 2000, pero no voy a ir de tema. Expresión, entonces, tipo de expresiones tenemos la dinámica, la intensidad del sonido, canto fuerte, canto suavecito,
Yesterday. Y no arrancar plano, siempre yesterday. All my troubles seem so far away. No, tiene que pasar algo. ¿Qué pasa ayer? Yesterday. Reflexiono. Y a poquito me exacerbo. All my troubles seem so far away. Me deprimo. Now it looks as though they're here to stay. ¿Notan que caí tarde? They're here to stay. Y tuve que apurarme. Ese es otro aspecto de la dinámica, que son los rubatos, que lo voy a dejar para otro video porque no quiero que se vuelvan locos en el primer videito. Recuerden eso, la música sin expresión es aburrida. La vida sin drama es aburrida. La pregunta es ¿cuánto drama están dispuestos a tolerar en cada día de su vida? En cada canción que compongan o en cada pieza que vayan a interpretar. ¿Ok? Entonces, de ahora en más, su primer objetivo es empezar a reconocer elementos de la expresión para estar en control de ellos. Dinámica, tempo, carácter y acentuación. Yo solo hablé un poquito de la dinámica y del tempo. Y les conté que dentro de la dinámica o la intensidad del sonido vamos a tener crescendos, decrescendos e indicaciones como fuerte, suave, etc. Y dentro del tempo mencioné rubato muy por arriba, no les expliqué lo que es todavía, es un misterio. Pero sí les mencioné esto de cantar a tempo, de estar fuera de tempo, de un acelerando y de un retardando o retardando, ¿ok? Si a ustedes les interesa saber más de esto, pueden ponérmelo en los comentarios y yo hago otro videito, hablo un poquito de más aspectos de la dinámica, del tempo y les comento un poquito que tiene que ver el carácter y la acentuación, ¿ok? Recuerden esto, un buen cantante, un buen artista es alguien que tiene recursos y está en control de sus recursos y no al revés. Lo primero que hay que hacer es entenderlos intelectualmente, racionalizar lo que escuchás. Ah, mirá, Paul McCartney está haciendo esto, está más cerca, va haciendo un crescendo, usa un jadeo, pero cuando jadea a tempo. Y ahora, y en la música, y bueno, está haciendo un sustituto de dominante para generar tensión, genera un dominante y hace una resolución en re menor. Precioso. Toda una situación de tensión para esa resolución triste que ya continúa. En este canal vamos a hablar de música, vamos a hablar de teoría, vamos a hacer análisis de canciones y vamos a hablar de la voz. Ningún tema va a ser desarrollado en total profundidad, para eso van a estar los cursos que van a poder comprar o pueden contratar clases personalizadas. Ha sido un placer que hayan visto este videito, ojalá les sirva de algo. Si les gusta, por favor, no se olviden de suscribirse y darle like al videito. Yo les mando un abrazo grandote.